Buenas noches, comunidad de Shade. Prepárense, porque hoy vamos a contar 5 relatos que ocurrieron en Nuevo León. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Me desperté temprano esa mañana, como siempre, porque tenía que ocuparme de los animales antes de que saliera el sol. Afuera, el aire estaba frío y húmedo, y la neblina ya había empezado a extenderse por la finca aquí en Nuevo León. No tenía mucha prisa, más bien ese clima raro me dejaba algo cansado, ¿sabes? Pero necesitaba dar una vuelta para revisar si las cercas estaban enteras y si ningún animal se había salido durante la noche. Mientras caminaba despacio por el terreno, el silencio era casi total, solo el sonido lejano de algún gallo o un perro ladrando en la distancia. La neblina estaba tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros. Fue entonces cuando, de repente, escuché que alguien me llamaba por mi nombre, muy bajito, casi un susurro que parecía venir de todas partes. Me quedé quieto, un poco confundido, pensando que tal vez era un sueño o mi mente jugándome una broma, pero la llamada se repitió. Juan. La voz me resultaba familiar, pero no pude identificar de dónde venía. Grité de vuelta, medio sin creerlo, diciendo mi nombre hacia la niebla. Pero la respuesta que recibí me heló la sangre. Desde el centro de la neblina, una voz idéntica a la mía contestó: «Estoy aquí». Te juro que me paralicé. Miré a todos lados, pero no había nadie. Solo la niebla espesa que se movía lentamente. No tenía sentido. ¿Alguien estaría intentando asustarme? ¿O era algún truco de mi cabeza por el frío y el sueño? Intenté seguir el sonido, acercándome con cuidado, con miedo de tropezar en el terreno irregular. La voz insistía, llamándome y diciendo que estaba allí, pero no se podía ubicar nada más allá de ese humo blanco que me envolvía. La sensación era rara, como si estuviera rodeado por mí mismo o por algo que imitaba mi voz. Cuando me di cuenta, ya estaba más lejos de la casa de lo que pensaba, caminando sin rumbo claro. La niebla parecía cerrarse detrás de mí, apagando los sonidos normales del campo. El frío aumentó y mi corazón empezó a latir más fuerte. Esa presión en el pecho que uno siente cuando sabe que algo no está bien, pero no puede explicarlo del todo. Decidí gritar otra vez para ver si alguien real respondía, pero lo único que volvió fue mi propia voz, repitiéndose en la niebla. Era como si una copia mía me siguiera, repitiendo todo lo que decía, pero de un modo raro, sin emoción. Me puse nervioso y pensé en regresar, pero ya no sabía bien en qué dirección estaba la casa. Fue entonces cuando escuché un ruido distinto, un sonido como de pasos lentos y pesados pisando tierra húmeda. Parecía venir de un sitio que no lograba enfocar bien. Me quedé congelado otra vez, intentando escuchar mejor, pero no pude distinguir si alguien se acercaba o si era solo el viento moviendo los árboles. Me acordé de que había dejado el celular dentro de la casa, así que no podía llamar a nadie. La única forma de orientarme era por la voz, pero eso solo me confundía más. El miedo fue creciendo poco a poco, no un pánico repentino, sino esa ansiedad extraña que hace que te tiemblen las manos. Decidí caminar en dirección contraria al sonido de los pasos, pensando que lo mejor era alejarme de cualquier cosa rara que estuviera allí. A medida que me alejaba, la niebla empezaba a disiparse y los sonidos naturales del campo volvían. Después de unos minutos, vi la luz de la cocina encendida y sentí un alivio enorme. Pensé que ya estaba a salvo, pero todavía no sabía lo que realmente había pasado esa mañana. Cuando entré a la cocina, lo primero que hice fue apoyarme en la mesa, tratando de controlar la respiración que aún estaba agitada. Mi hermana estaba allí tomando café y me preguntó si estaba bien. Traté de disimular, diciendo que solo me había asustado por la neblina. Me miró con cierta desconfianza,
pero no insistió. Creo que se dio cuenta de que no quería hablar del tema. Mientras tomaba un poco de café, sentía que mi cabeza todavía estaba llena de esa sensación rara, como si algo me hubiera seguido hasta dentro de la casa. Miré por la ventana y vi que la niebla se estaba disipando rápido y el sol ya comenzaba a iluminar el cielo. Parecía que el día iba a ser normal, pero yo sabía que algo había cambiado esa mañana. Decidí salir a ocuparme de los animales, como si nada hubiera pasado. Cuando abrí la puerta de la cocina, entró un viento frío que hizo que la cortina se moviera. Por un segundo, pensé haber escuchado esa voz otra vez, llamándome por mi nombre, pero me obligué a ignorarla. Tenía la cabeza demasiado confundida como para entender lo que había pasado en la finca. Fui al corral y empecé a alimentar a las vacas. Todo parecía normal, pero no podía dejar de mirar hacia la neblina que todavía flotaba sobre los árboles más lejanos. Era como si ese lugar guardara un secreto que yo no podía alcanzar. Me sentí pequeño, como si algo me estuviera observando todo el tiempo. En medio del trabajo, uno de los toros se inquietó, moviendo la cabeza y resoplando fuerte. Me pareció raro, porque él suele estar tranquilo por las mañanas. Miré alrededor para ver si había algo cerca que lo estuviera molestando, pero no vi nada. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible anduviera por ahí, tocando los nervios. Decidí dar una vuelta más larga por la finca para intentar despejar la mente. Mientras caminaba, trataba de recordar si había sido un sueño o si realmente todo eso había pasado. La voz llamándome, el eco extraño, los pasos, todo parecía irreal, pero no podía negar que lo había escuchado con mis propios oídos. Me acerqué a una zona más aislada, cerca de unos árboles viejos que están en el límite de la propiedad. Allí, la niebla todavía era densa y la luz del sol apenas pasaba. Me senté en una piedra a descansar y empecé a pensar qué podría explicar aquello. ¿Alguien me estaría gastando una broma? ¿O sería solo mi imaginación después de tantas noches mal dormidas? Mientras estaba ahí, escuchando el silencio, de repente sentí un olor fuerte, medio dulce y al mismo tiempo podrido, algo que nunca había sentido antes en la finca. Me levanté de golpe, mirando para todos lados, tratando de entender de dónde venía eso. El olor se volvió más intenso por unos segundos y luego desapareció tan rápido como había aparecido. Me quedé quieto, con la sensación de estar siendo observado. Mis ojos se fijaron en un árbol viejo que parecía medio torcido, y en ese momento me dio la impresión de que una sombra se movía detrás de él. Estuve a punto de llamar a alguien, pero pensé que tal vez estaba imaginando cosas de nuevo y decidí seguir caminando. Cuando regresé a la casa, ya sintiendo el peso de ese día raro, mi hermana estaba en la terraza, con el celular en la mano. Me miró con una sonrisa medio preocupada y me preguntó si había visto algo raro en la finca. No respondí en ese momento, solo miré al cielo, que comenzaba a ponerse más azul. Ese silencio entre nosotros lo decía todo. Sabíamos que algo no estaba bien. Al final de la tarde, traté de no pensar más en eso. Me ocupé con tareas simples: ordenar el galpón, revisar la bomba de agua, anotar algunas cosas en el cuaderno de la finca. Cosas que no exigen mucho de la cabeza, ¿sabes? Pero aún así, de vez en cuando, ese eco de la mañana volvía. Estoy aquí. Era como si la voz hubiera dejado algo dentro de mí, como un eco que no se apaga. Después de cenar, me senté en la terraza con mi hermana. Siempre hacemos eso, solo para mirar la oscuridad y escuchar los sonidos de la noche. Grillos, ranas, el viento. Pero esa noche parecía que todo estaba más callado de lo normal. Se lo comenté, y ella negó con la cabeza, pero se quedó mirando hacia el campo con una expresión algo tensa. Era como si ella también sintiera algo. Cuando fui a acostarme, dejé la ventana entreabierta por el calor.
La luna apenas iluminaba el pasto allá afuera. Me acosté intentando dormir, pero el sueño no venía. Seguía recordando la voz y la sensación de estar siendo seguido. Me volteaba de un lado a otro, hasta que por fin caí en un sueño ligero, sin sueños. Pero me despertó otra vez ese mismo sonido. Era la misma voz, mi voz, suave, desde afuera, diciendo mi nombre. No era un grito, ni un susto. Era un susurro tranquilo, como si estuviera hablando conmigo. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, tratando de entender si estaba soñando. Pero entonces repitió: «Juan, estoy aquí». Sentí que se me iba la sangre del rostro. La voz venía de la ventana. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y fui hacia la ventana con cuidado. El pasto estaba cubierto por una capa fina de neblina otra vez, aunque no hacía frío. Miré hacia todos lados, pero no vi a nadie, y aún así, la voz seguía, pero ahora ya no era un llamado. Repetía frases que yo mismo había dicho más temprano, las mismas palabras, con el mismo tono. Cerré la ventana con fuerza, eché el pestillo y volví a la cama, esta vez sin tener el valor de apagar la luz. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Cómo alguien podía imitar mi voz de esa forma? ¿Y por qué? No tenía sentido. ¿Y si no era una persona? ¿Y si era otra cosa? No me gusta pensar en eso. Me quedé despierto hasta que amaneció. Al día siguiente, fui a hablar con un vecino mayor, don Tomás, que nació y creció en estas tierras. Me escuchó con calma, fumando su cigarro, y al final solo dijo: «Hay cosas a las que no hay que responder, Juan. Voz que viene con la niebla, uno finge que no la escucha». Me quedé callado. Eso fue todo lo que dijo, pero me dejó pensando. En los días que siguieron, la vida continuó. La finca siguió igual, el trabajo, el calor, los días largos. Pero yo ya no era el mismo. Empecé a evitar salir muy temprano o muy tarde. Siempre me mantenía cerca de la casa. Y sobre todo, nunca más respondí cuando creía oír mi nombre viniendo del monte o de la neblina, aunque fuera claramente mi voz. Una noche, mi hermana se despertó y me llamó, diciendo que había escuchado algo raro afuera. Cuando salimos, vimos solo un rastro fino de neblina en el patio. Me miró asustada y me preguntó si era como aquella vez que yo le conté. Solo asentí con la cabeza. No quería asustar a nadie más. Pero me di cuenta de que ahora ya no me pasaba solo a mí. A veces pienso que hay algo en ese lugar, en esas tierras. No sé si es algo antiguo o alguna energía que se queda ahí, en la neblina. Solo sé que eso me conoce. Conoce mi voz, mis pasos, mis pensamientos, y espera el momento justo para volver a llamarme. Y cuando lo haga, sé que no debo responder. El aire seguía quieto, y por un instante no supe si el eco que había escuchado era real o algo que mi mente había inventado. Decidí caminar unos pasos más, con los brazos extendidos al frente para no chocar con nada. El pasto estaba húmedo y resbaloso, y mis botas empezaban a llenarse de lodo. Iba girando la cabeza hacia todos lados, tratando de ver algo más allá de la bruma. Pero no distinguía más que siluetas vagas de los árboles y los postes de cerca. Todo estaba demasiado silencioso, como si la neblina misma estuviera conteniendo el sonido. Fue entonces que escuché nuevamente: «Estoy aquí». Era mi voz, exactamente mi voz, con el mismo tono, la misma forma de arrastrar las palabras, pero venía de un lugar donde yo no estaba. El sonido salió de detrás de uno de los eucaliptos grandes, justo a la entrada do potrero viejo. Me detuve seco. El corazón me dio un salto, como si el cuerpo entendiera algo que mi cabeza aún no había procesado. Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando razonar. Tal vez era un eco extraño, una ilusión del oído, pero no. Esa voz era demasiado clara.
demasiado parecida. Me di la vuelta despacio sin dejar de mirar hacia donde había venido el sonido. Intenté hablar, decir algo, pero mi garganta se cerró. Un nudo me apretaba el pecho. Di un paso atrás, luego otro. La niebla seguía espesa, pero empecé a ver que algo se movía entre los árboles. Una figura, algo que caminaba hacia mí. No corría, no hacía ruido, solo avanzaba, despacio. No podía ver su cara, pero por la forma de andar, supe que no era ningún animal. Era alguien igual a mí. No pregunté nada. Me di media vuelta y empecé a caminar de regreso. No corrí al principio, solo apreté el paso. Sentía que si corría, esa cosa iba a correr también, como si estuviera esperando una reacción mía para imitarla. Al llegar al portón de madera, me detuve a respirar. El sudor me corría por la espalda y las manos me temblaban. Me obligué a mirar atrás. La figura ya no estaba, o al menos no la veía, pero el aire se sentía distinto, más pesado, como si no estuviera solo. Volví al rancho lo más rápido que pude. Entré por la cocina, cerré la puerta e encosté el cuerpo contra ella por unos segundos. Mi perro seguía dormido al lado de la estufa, como si nada hubiera pasado, ni se había movido. Eso me asustó más todavía. Siempre ladraba cuando alguien se acercaba. Me asomé por la ventana, esperando ver algo moviéndose entre la niebla, pero no había nada. Solo esa neblina espesa, blanca, cubriendo todo. Pasé el resto de la mañana en silencio, sin saber bien qué hacer. No quise contarle a mi madre que estaba empezando a despertar. Ella ya tiene muchas preocupaciones y no quería sonar como si estuviera perdiendo la cabeza. Solo le dije que había salido un rato temprano, pero que la neblina estaba muy cerrada. Me miró raro, como si intuyera algo, pero no preguntó nada. Durante el desayuno, intenté actuar normal, aunque las manos me temblaban un poco al sostener la taza. Todo ese día estuve con una sensación extraña, como si algo me observara desde lejos, como si la neblina no se hubiera ido del todo, aunque ya hacía sol y el cielo estaba despejado. Caminé por la casa, por el patio, tratando de calmarme, pero cada vez que pasaba cerca de un espejo, me detenía un segundo más de lo normal, como si necesitara asegurarme de que la imagen que veía ahí era realmente yo. No sé por qué, pero tenía miedo de ver algo raro reflejado. Esa noche, antes de dormir, dejé las luces encendidas, cerré bien todas las ventanas y la puerta de la cocina. No quise mirar por las cortinas, no quería ver nada afuera. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esa voz, mi voz, diciendo, «Estoy aquí», como si me estuviera esperando, como si no fuera la primera vez que me llamaba, como si me conociera desde siempre. Y lo peor es que, en el fondo, yo también sentía que la conocía. Trabajo en el turno de madrugada de una tienda de conveniencia en una zona bastante tranquila, o mejor dicho, olvidada, de Nuevo León. Me llamo Emiliano. Tengo 32 años y llevo en este trabajo unos 5 años, desde que perdí mi empleo anterior en una imprenta. La tienda está cerca de un cruce donde casi no pasan autos de madrugada, y normalmente, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, entran 2 o 3 personas como mucho. Es un trabajo solitario, pero tranquilo. Al principio me parecía genial, ahora no tanto. Hay algo que empezó a suceder con cierta frecuencia, siempre a la misma hora. Las 3:12 de la mañana. En el reloj digital de la caja es exactamente a esa hora. La puerta automática de la entrada hace ese sonido característico cuando detecta a alguien y se abre. Pero no hay nadie afuera. La primera vez pensé que fue el viento. La segunda,
que algún coche pasaba despacio. Pero después de la 10ª vez, ya me empezó a preocupar. La cámara de seguridad muestra la puerta abriéndose, pero no registra movimiento afuera, ni sombra, ni insecto, nada. Y yo siempre escucho el sonido, así que no es imaginación. Se abre sola, sin explicación, y después de unos segundos, se cierra normalmente. Ya limpié el sensor, hablé con el gerente, vinieron técnicos. Nadie encontró ningún problema. Solo dijeron que el modelo de puerta era sensible. Aún así, siempre sucede a las 3:12, nunca a las 3:11, ni a las 3:13, siempre exacto. Eso empezó a incomodarme de una forma rara. Hubo una semana en la que comencé a anotar en un cuaderno, cada día, puntual, 03:12. Puerta se abrió sola, era automático. Llegué a bromear que si algún día no se abriera a esa hora, pensaría que algo estaba mal. Lo más extraño es que siempre, antes de que pase, el ambiente cambia un poco. Es difícil de explicar, pero se siente un silencio más denso, como si el sonido de los refrigeradores y del reloj bajara de volumen por unos segundos. Me ponía más atento los días que notaba eso. Era una sensación opresiva, como cuando entras a un cuarto completamente aislado. Intenté grabar con el celular. Una vez lo puse frente a la puerta con la cámara de video encendida. En el video se oye claro el chi de la puerta abriéndose a las 3:12. La cámara de la tienda también muestra, pero en ninguna imagen se ve nada raro. Ni coches pasando, ni reflejos, nada. Solo la calle vacía, las farolas encendidas y la puerta abriéndose. Por un tiempo me acostumbré. Solo observaba. Pensaba que tal vez era un defecto y que mi mente exageraba porque estaba cansado. Empecé a usar auriculares y escuchar podcasts para no prestar tanta atención. Pero una noche pasó algo que me tomó por sorpresa. Era una madrugada de lunes a martes. Había sido un día normal, nada especial. Comí un sándwich a las 2 y algo y lavaba una cafetera cuando escuché la puerta abrirse. Miré el reloj. Claro, 3:12. Pero esta vez sentí un impulso de salir. No sé explicar. Era como si alguien me estuviera llamando afuera, pero sin sonido. Una sensación rara, como si algo esperara. Tomé mi abrigo del perchero detrás de la caja. Puse la tienda en modo automático, que cierra la caja pero mantiene la puerta activa, y salí. Caminé hasta la acera. Miré a los lados. Nada. La calle estaba desierta. Ningún auto, ninguna persona. Solo el ladrido lejano de un perro y una brisa fría. Estuve ahí 2 minutos con los brazos cruzados. La sensación pasó. Era como si solo fuera un impulso. Al volver a entrar, sentí algo diferente. El olor de la tienda estaba distinto. Un poco más dulce, pero artificial. Y cuando miré a mi alrededor, me quedé totalmente paralizado. Todas las estanterías, los expositores, las neveras, todo estaba cambiado. No desordenado, sino reorganizado. Y de una manera que me dio una sensación muy específica. Era la configuración antigua de la tienda. Como estaba el día de la inauguración, hace 5 años. Al principio pensé que estaba confundido, que tal vez mi memoria me jugaba una mala pasada, pero cuanto más caminaba entre los pasillos, más seguro estaba. La antigua marca de botanas que había sido reemplazada estaba de vuelta, apilada exactamente como antes, con las mismas etiquetas manuales que usábamos en el primer mes. Las neveras estaban llenas de refrescos que la cadena dejó de vender hace años. Incluso los portaperiódicos, que habían sido retirados, estaban ahí otra vez, con periódicos viejos de la semana de la inauguración. No podía moverme bien. Estaba en medio del pasillo central mirando todo, como si estuviera viendo un lugar que solo existía en mi memoria. Pero estaba ahí, a mi alrededor. Toqué los empaques, agarré una revista vieja, abrí una botella de agua que ya no se vendía. Todo era real. El ruido, el peso, el olor.
No era un sueño ni alucinación, era como si el tiempo hubiera retrocedido. Fui a la caja, intentando entender qué había pasado. La computadora estaba apagada. La pantalla, que normalmente muestra publicidad, estaba negra. Toqué el teclado, el mouse, nada. La pantalla de la terminal de tarjetas parpadeaba con un número de prueba que solo aparece cuando el equipo no ha sido activado por primera vez. Era como si la tienda estuviera en estado de preinauguración. Pensé en llamar al gerente, pero mi celular tampoco funcionaba. Tenía señal, pero no podía hacer ni recibir llamadas. Todo parecía normal en el teléfono, pero no se conectaba a nada. Corrí hasta la puerta para ver si alguien pasaba, pero seguía todo vacío. El reloj digital de la farmacia de la esquina también estaba apagado. La calle parecía congelada. Volví adentro, con el corazón latiendo acelerado. Ahí vi algo que me dejó aún más confundido. En el tablero de anuncios de la pared trasera había un cartel de «Bienvenida al nuevo empleado», con mi nombre, Emiliano, pegado con cinta adhesiva. La fecha era la misma de mi primer día allí, hace 5 años exactamente, y tenía la firma del antiguo gerente, que ya se había jubilado. Eso me heló por dentro. Empecé a caminar en círculos, tratando de entender si era una broma, si alguien había hecho eso a propósito. Pero no tenía sentido. ¿Quién tendría acceso a tantos productos antiguos, etiquetas desactualizadas, refrescos descontinuados? ¿Y para qué? Y como lo hicieron en minutos, mientras yo estaba afuera. Era imposible. La tienda había retrocedido en el tiempo, o algo la había hecho parecer como era antes. Me senté detrás del mostrador, en la misma silla vieja que solo estuvo los primeros meses en la tienda. También había regresado. Era marrón, con la costura rota en el lateral. Lo recuerdo bien, porque me quedé dormido y tiré café encima el segundo día. Y allí estaba la mancha de café, en el mismo lugar. Empecé a sudar frío. Era mucho detalle, muy específico. No era ilusión. Lo más raro fue darme cuenta de que todo estaba en absoluto silencio. Ni el ruido del congelador, ni el zumbido del ventilador del techo. Era como si el sonido hubiera sido drenado. Golpeaba los dedos en el mostrador y escuchaba un sonido apagado, como si estuviera bajo el agua. Grité un «hola» para romper el silencio, pero mi voz salió débil, como si algo invisible la amortiguara. De repente, la puerta automática hizo el mismo sonido de antes. «Chi». Se abrió sola otra vez. Me quedé mirando, esperando que pasara algo, pero nadie entró, ningún viento, solo el mismo vacío afuera. Miré el reloj de la pared, que antes había desaparecido, y ahora estaba de vuelta, marcando 03:12. Como si todo hubiera empezado de nuevo en ese momento exacto. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y fui hacia el sonido. La luz fluorescente del pasillo del almacén parpadeaba, pero iluminaba lo suficiente para ver las cajas apiladas. Parecía que alguien había pasado por ahí recientemente porque el suelo tenía marcas de zapatos que nunca había visto. No era común para el equipo, que siempre mantiene todo limpio y organizado. Cuando llegué cerca del vestuario, el ruido se detuvo. El silencio volvió tan rápido que casi no lo creí. Abrí la puerta despacio, pero no había nadie. Solo el armario abierto, con un abrigo viejo colgado. El olor del lugar cambió otra vez. Se volvió más húmedo, como si hubiera llovido adentro. Me quedé parado unos segundos mirando a los rincones, esperando que algo apareciera. Volví al salón principal medio nervioso, tratando de convencerme de que debía ser algo sencillo, como una broma de alguien, un amigo queriendo asustarme. Pero nadie del equipo trabajaba en este turno y no había celulares con señal para coordinar. También pensé en alucinación, estrés o cansancio, pero no quería aceptarlo. La sensación que tuve era demasiado real para ser solo imaginación. Tomé el celular otra vez, que seguía sin señal,
y empecé a mirar las redes sociales esperando que alguna app cargara algo. Nada, sin internet, sin llamadas, sin mensajes. Parecía que de repente estaba desconectado del mundo, atrapado en esa tienda. Esa sensación de aislamiento aumentaba y empezaba a sentirme mareado, raro. Decidí llamar al gerente, pero la llamada no se completó. El mensaje decía: número inválido. Tenía el número guardado y había hablado con él 2 horas antes. Eso me confundió aún más. ¿Cómo podía estar inválido de repente? Miré el reloj y noté que el tiempo parecía ir distinto. Las manecillas del reloj de pared estaban congeladas en las 03:15. Me senté en el suelo, apoyado en el mostrador, intentando respirar profundo y pensar con claridad. Respiré varias veces para calmarme. Traté de recordar algún sueño raro, alguna pesadilla, algo que justificara la situación, pero no pude. Estaba despierto, consciente, y todo parecía muy real, aunque imposible de explicar. Entonces la luz empezó a parpadear más fuerte y la puerta automática se abrió sola otra vez, haciendo ese sonido que ya conocía. Me quedé mirando, esperando que algo apareciera afuera, pero no vino nada. El vacío afuera parecía mayor que antes, como si hubiera engullido cualquier movimiento o vida. De repente, los productos empezaron a moverse otra vez. Podía ver claramente las latas de refresco girar, los paquetes de botanas se reorganizaron solos en los estantes. No sabía si estaba viendo bien, o era una alucinación por el cansancio, pero era imposible no notar eso. Me quedé allí inmóvil, observando la escena, hasta que el reloj digital de la caja marcó las 03:18. El movimiento se detuvo, el silencio volvió. Todo quedó estático, y en ese momento sentí algo extraño. La tienda parecía viva, como si respirara y se moviera sola, en una rutina secreta que nunca había percibido. Quería salir corriendo, pero no podía. Mi mente parecía paralizada, como si fuera parte de esa escena y ya no pudiera escapar. Me senté en el suelo mirando las estanterías, tratando de entender qué significaba todo eso y buscando una explicación racional para lo que estaba viviendo esa madrugada. Después de un tiempo que no puedo medir bien, me levanté con dificultad. Mis piernas temblaban y el sudor frío me corría por la frente. Miré el reloj digital de la caja otra vez. Seguía marcando las 03:18. Parecía que el tiempo se había detenido dentro de esa tienda, mientras todo afuera seguía su curso normal, sin que nadie notara lo que pasaba allí. Decidí intentar apagar todas las luces y cerrar la tienda, pero cuando fui al panel principal, noté que ningún interruptor funcionaba. Era como si la energía estuviera atrapada, obligando a que todo quedara encendido, funcionando, pero congelado en ese momento del pasado. La sensación era asfixiante. Recordé la puerta automática que seguía abriéndose y cerrándose sola a las 3:12, y pensé si eso tenía algo que ver con todo lo que estaba viviendo. No sabía si era un fallo, un problema técnico, algo sobrenatural o mi mente jugándome una mala pasada. Pero tenía claro algo extraño e inexplicable me estaba ocurriendo. Después de un rato, el reloj digital de la caja avanzó a las 03:19 y poco a poco los sonidos normales de la tienda regresaron. El zumbido del congelador, el ruido de los ventiladores, el tic-tac del reloj, todo volvió a existir en ese espacio. Las estanterías quedaron organizadas como siempre las veía. Era como si un ciclo se hubiera completado. Estaba agotado, con dolor de cabeza, y traté de llamar al gerente otra vez. Esta vez la llamada pasó. Me respondió con un «¿Todo bien, Emiliano?». Dudé antes de hablar, con miedo de contar lo que había pasado. Decidí decirle solo que estaba cansado y que sentía una extraña sensación de déjà vu. Se rió y dijo que esas cosas pasan en tiendas antiguas, que el edificio tenía historia, que a veces las máquinas hacen cosas raras y que debía intentar descansar.
No supe qué pensar, pero preferí no insistir. Guardé el teléfono y me preparé para seguir el turno, intentando volver a la rutina normal. Hasta hoy no sé cómo explicar lo que pasó esa madrugada. Lo que sé es que nunca más pude ver la puerta automática igual. Cada vez que el reloj marca las 3:12, espero ese sonido extraño, esa apertura silenciosa, y me quedo ahí esperando si me vuelven a atrapar en ese ciclo entre el presente y un pasado que insiste en repetirse. He intentado hablar con compañeros de otros turnos, pero nadie ha notado nada. Para ellos, la tienda es solo una tienda normal, con una puerta automática que funciona bien. No hablo mucho del tema porque piensan que estoy loco o que invento cosas para pasar el tiempo. A veces me despierto en medio de la madrugada, pensando en lo que vi. Me pregunto si todo fue real, un sueño o algo que no puedo entender. Y en el fondo, me cuestiono si la tienda tiene más secretos que aún no he descubierto. Si hay algo allí, más allá de lo que los ojos pueden ver. Por ahora sigo ahí, en el turno de madrugada, conviviendo con ese misterio sin explicación. Y cada noche, a las 3:12, la puerta automática se abre sola. Y yo me quedo mirando, esperando que algo pase, porque, a pesar del miedo y la confusión, algo dentro de mí sabe que es real, y que, de alguna manera, la tienda nunca fue solo una tienda común. Trabajo en una farmacia 24 horas en Nuevo León, en la zona más tranquila de la ciudad, casi en la frontera con un área más rural. El movimiento de madrugada es casi nulo, así que mi turno suele ser tranquilo, a veces hasta aburrido. Aprovecho ese tiempo para organizar estantes, reponer inventario o simplemente leer algo. Llevo trabajando allí unos 7 meses y hasta ahora nunca había vivido nada que realmente me asustara. La farmacia está en un edificio viejo, con suelo de cemento desgastado y estantes de madera. Las luces fluorescentes le dan un aire frío, especialmente cuando la calle está en silencio. Siempre me ha gustado la tranquilidad y nunca tuve problemas en el turno de madrugada. Hasta que él apareció. Fue un martes, alrededor de las 4 de la mañana. La campanilla de la puerta sonó bajito y un señor entró caminando despacio. Vestía un saco marrón claro, de esos antiguos, y un sombrero que parecía haber visto mejores días. Tenía un aire tranquilo, algo cansado, y caminaba con dificultad. Le sonreí como hago con todos los clientes, y pregunté si podía ayudarle. Pidió un medicamento para la presión, un genérico que tenemos en caja común. Tomé el medicamento, lo registré en el sistema y dije el precio. Sacó una cartera de cuero muy gastada y mostró unas monedas. Me pareció raro, porque eran de esas muy antiguas, tipo cruceiro o pesos viejos, pero en la prisa ni reparé bien. Le dije que esas monedas ya no eran válidas, pero él solo sonrió y dijo, «Tranquila, siempre las aceptan». Cuando miré de nuevo, las monedas parecían normales. Pensé que me había confundido. Le entregué el medicamento, me agradeció con un gesto y se fue. Eso fue todo. Una visita rápida, sin nada especial. Pero lo que me llamó la atención es que a la noche siguiente volvió. La misma hora, las 4 de la mañana, el mismo paso arrastrado, el mismo saco, y pidió el mismo medicamento, la misma situación con las monedas. Empecé a encontrarlo curioso, pero también pensé que quizás vivía cerca y era un cliente habitual. No es raro que personas mayores mantengan hábitos rígidos. Era siempre educado, tranquilo. Nunca dijo su nombre, y yo nunca pregunté. Esto se repitió. Miércoles, jueves, viernes, siempre a las 4 de la mañana, igual. Empecé a sentir más curiosidad que miedo. Comenté por encima con la gerente, para saber si alguien conocía a ese hombre. Ella se quedó pensativa y dijo que no recordaba a ningún señor así, pero no le pareció extraño.
Mucha gente va a la farmacia. Me dijo que estuviera atenta y nada más. Entonces, una de esas madrugadas, cuando se fue, me asomé por la puerta para ver a dónde iba. Pero cuando miré hacia la calle, ya había desaparecido. Pensé que caminó rápido, pero considerando su dificultad para andar, era extraño que desapareciera tan rápido. Pensé que era paranoia. A veces, cuando uno está cansado, ve cosas. Pero algo me molestaba, no sé explicar, era como si, pese a su tranquilidad, dejara un peso en el ambiente. A la semana siguiente siguió viniendo. Ya sabía qué pediría y a veces dejaba el medicamento listo, pero una cosa empezó a inquietarme aún más. Nadie más en el equipo había visto a ese hombre, ni en los cambios de turno, ni en las cámaras. La farmacia tiene 3 cámaras principales, 2 internas y una en la entrada. Por curiosidad revisé los videos una tarde, mientras ayudaba con el inventario. Pedí al técnico que sacara la grabación de la madrugada anterior. Pusimos exactamente la hora en que apareció. Ahí estaba yo, detrás del mostrador, mirando al frente, extendiendo la mano como si diera algo. Pero no había nadie al otro lado. Ningún alma entrando. Nada. Me quedé mirando el video esperando que fuera un error. Rebobiné un poco más. La puerta se abrió sola. La campanilla sonó. Eso sí estaba grabado. Pero nadie entró. Aún así, yo aparecía claramente interactuando con alguien, señalando, sonriendo, tomando un producto, extendiendo la mano. El chico que me ayudaba me miró raro y dijo, «Oye, ¿estás hablando sola?» Le dije que no, que había un cliente, pero ahí no hay nadie. Fue una sensación horrible, un escalofrío por la espalda. Fui con el gerente y conté lo que vi. Se quedó callado un rato. Luego llamó a un empleado más antiguo, un señor llamado Mauro. Cuando conté lo que había pasado, Mauro se quedó quieto. Cruzó los brazos y luego preguntó, «¿Ese señor es delgado, alto, con saco antiguo?» Confirmé. Su expresión cambió. «Muchacha, mejor deja de hablar con él». Me quedé confundida y pregunté por qué. Entonces dijo, «Ese viejo murió en 1998, pero nunca dejó de venir». Pensé que era broma, pero Mauro parecía serio. Contó que ese hombre vivía cerca, en un barrio aquí cerca, y siempre iba a la farmacia a comprar ese mismo medicamento. Murió de un ataque al corazón en la puerta de su casa. Después de eso, algunos empleados empezaron a reportar encuentros parecidos. Siempre a las 4, él aparecía, pedía el medicamento, pagaba con monedas viejas y desaparecía. Los veteranos decían que era mejor no interactuar mucho, solo atender, entregar y no hacer preguntas. Con el tiempo, los empleados cambiaron y la historia se fue apagando, hasta que yo empecé a trabajar ahí. Pregunté por qué nadie me había contado antes. Mauro dijo que nadie lo había visto en años. Quizás se había descansado, usó esa palabra, pero por algún motivo estaba regresando. Esa explicación me perturbó más que si me hubieran dicho que era una broma. Desde entonces, me pongo nerviosa cuando se acerca esa hora. A veces intentaba distraerme con tareas. Otras veces me quedaba mirando el reloj, con el corazón acelerado. Casi siempre, a las 4 en punto, la puerta se abría y él entraba, todo igual. Una vez intenté preguntarle su nombre. Me miró un momento, como si no le gustara. Solo respondió, «No importa». No insistí, fue instinto. Otra vez dejé las monedas sobre el mostrador y fingí aceptarlas. Después revisé. Eran de verdad antiguas, de fechas entre 1970 y 1985. Algunas en buen estado, otras gastadas. Guardé unas conmigo. Todavía las tengo, pero no se las muestro a nadie. Temo que desaparezcan, o que traigan al viejo otra vez. Con el tiempo, noté otras cosas. Cada vez que se iba, el ambiente se ponía más frío. No frío de aire acondicionado, sino algo más seco, más pesado. Una madrugada, cuando se fue, las luces parpadearon por un segundo. Otra vez,
Todas las computadoras se bloquearon al mismo tiempo. Puede ser casualidad, pero parecía como si la energía no estuviera bien. Una colega que cubrió mi turno una noche dijo que se sintió mal a las 4, con náuseas y mareos. No vio a nadie entrar. Cuando le mostré el video, ahí estaba ella, entregando el medicamento al vacío. El viejo no apareció, solo ella, repitiendo el mismo gesto que yo hacía. Después de ese episodio, comencé a prestar más atención a todo lo que ocurría allí. Una noche hice un registro detallado de las horas en que el viejo aparecía. Casi siempre era exactamente a las 4 en punto, y lo más extraño, cuando él entraba, el reloj de pared, que a veces se atrasaba o adelantaba, siempre se ponía a marcar las 4 en punto, como si fuera un ritual. No se lo dije a nadie porque pensé que me llamarían loca. Pero eso me inquietaba mucho, especialmente porque parecía que el tiempo se detenía cuando él estaba presente. El resto de la madrugada pasaba rápido, pero durante esos minutos el reloj parecía congelarse. Eso no creía antes de trabajar ahí, pero empecé a dudar de lo que era real y lo que no. Una madrugada, mientras reponía cajas detrás del mostrador, sentí un olor extraño. No era perfume ni olor a medicamento. Era algo que no podía identificar, metálico y húmedo. Me di la vuelta de repente y juré haber visto una sombra en un rincón de la farmacia. No sé si era el reflejo de la luz o el cansancio jugando trucos, pero el aire se volvió pesado. Parecía que algo quería que mirara hacia ese lugar, pero dudé. En otra ocasión, mientras cerraba la caja registradora, escuché un susurro tan bajo que apenas pude entender. Parecía un nombre o una petición. Me quedé paralizada unos segundos y apagué la radio para escuchar mejor, pero no se repitió. Después de estas cosas, empecé a hablar más con compañeros que llevaban años trabajando allí. Muchos evitaban hablar del viejo, como si fuera un tema prohibido. Otros lo hacían con respeto, casi reverencia. Algunos decían que él seguía viniendo porque no sabía que había muerto. Otros creían que tenía una misión, una forma de mantener viva una rutina que no pudo dejar atrás. No sé qué pensar. Lo que sí sé es que cuando él aparece, el ambiente cambia. Es difícil de explicar. Yo misma a veces quería salir corriendo, pero me quedaba. Creo que quería entender qué pasaba. Una noche decidí llamar a la policía. No porque me asustara directamente, sino porque me parecía raro que alguien fuera a la farmacia todas las noches a esa hora, pagara con monedas viejas y desapareciera. Dije que había una persona que parecía necesitar ayuda. Alguien perdido. Cuando conté la historia, la policía se quedó en silencio, como si ya supieran. Dijeron que no podían hacer nada porque la farmacia es un lugar privado y que debía avisar si veía algo realmente sospechoso. Me sentí tonta después. En realidad, el viejo nunca hizo nada malo ni causó problemas. Empecé a preguntarme si estaba volviéndome loca. ¿Sería solo mi cabeza? A veces me sorprendía esperando que la campanilla sonara y él entrara. Era como si dependiera de eso, una mezcla de miedo y curiosidad. Una vez intenté ignorar la puerta abriéndose y cerré los ojos. Cuando los abrí, él estaba allí mirándome fijamente. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado. Intenté preguntar si necesitaba ayuda, pero solo sonrió y dijo, «Estoy bien». Fue la única vez que escuché su voz, y no sonó normal, parecía lejana, como si viniera de lejos. Después de ese encuentro sentí una extraña conexión con él. Como si no viniera solo a comprar medicina, sino a comunicarse de alguna forma. Empecé a anotar todo, fechas, horarios, qué pedía, qué sentía. Pero tenía miedo de mostrar esas notas a alguien. Era como si hablara demasiado, él podría dejar de venir. Una amiga que trabajaba en el turno de noche me aconsejó dejarlo pasar, no involucrarme en esas cosas. Dijo que hay cosas que no entendemos y mejor no tocarlas. Estuve de acuerdo, pero el miedo no desapareció.
Cada madrugada el viejo seguía apareciendo a las 4, con el mismo pedido y pago. Yo ya estaba preparada, sabía qué esperar y cómo actuar. Eso me daba una falsa sensación de control, pero en realidad quería que acabara. Quería que la farmacia fuera un lugar común, donde solo vendiera medicinas, porque en el fondo tenía miedo, aunque no lo mostrara. Una noche, cuando la farmacia estaba vacía, el viejo entró y pidió lo mismo. Le entregué el medicamento y puso las monedas en mi mano, como siempre. Pero esta vez, cuando se dio la vuelta para irse, sentí una mano fría tocar mi brazo. Me giré rápido y no había nadie. Mi corazón latía a 1000. Quise llamar a alguien, pero no pude. Todo quedó en silencio. Solo quería que se fuera. Él me miró con ojos cansados y dijo: «No tengas miedo». Y se fue despacio, cerrando la puerta. Desde ese momento sentí una presencia constante en la farmacia, no solo de madrugada. Ruidos pequeños, pasos suaves en el suelo frío, olores extraños que iban y venían. A veces juraba escuchar susurros, pero no veía a nadie. Mi mente buscaba explicaciones lógicas: viento, aire acondicionado, fallas eléctricas. Pero sabía que no era eso, era algo más. Algo que no entendía, pero que me hacía querer cerrar temprano. Una de mis compañeras, Ana, que empezó a trabajar en el turno de madrugada poco después de mí, me contó que también había visto al viejo. Dijo que él aparecía en sus sueños, pidiéndole que cuidara la farmacia, que no dejara que el lugar se abandonara. Ana estaba muy afectada por esos sueños, por eso intenté no tomarlo muy en serio. Pero me pareció extraño que ella tuviera sueños tan vivos con alguien que yo veía todas las noches. Era como si estuviéramos conectadas por algo inexplicable. Con el paso de los días, empecé a notar que el viejo no era lo único extraño en el lugar. Algunas estanterías parecían movidas, pequeños objetos cambiaban de sitio y, a veces, cuando miraba los monitores, la imagen se congelaba por segundos. Nunca antes habíamos tenido problemas técnicos y otras cámaras del edificio funcionaban bien. Parecía que el viejo traía una energía que afectaba todo a su alrededor, incluso cuando no estaba presente. La sensación de ser observadas crecía y yo me sentía cada vez más incómoda. Una madrugada, el teléfono sonó varias veces y cuando respondí no había nadie al otro lado. Me quedé escuchando el silencio, solo mi respiración, hasta que la llamada se cortó. Eso me dejó inquieta, como si fuera una advertencia. Al día siguiente se lo conté al gerente, que se rió y dijo que a veces la línea daba esos problemas. Pero para mí tenía otro significado. Empecé a dudar hasta de mi cordura. Estaba viendo y oyendo cosas que no existían, o formaba parte de una historia que aún no comprendía. No tenía respuesta, solo un miedo creciente. Me preguntaba qué significa estar realmente muerto. Si ese hombre seguía viniendo, era como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. ¿Por qué necesitaba siempre ese medicamento? ¿Sería esa rutina lo único que lo mantenía conectado a este mundo? Esas preguntas me inquietaban, pero no podía dejar de pensar en ellas. Y tampoco podía ignorar que cuando él aparecía algo cambiaba en el ambiente. No era ni bueno ni malo, solo diferente, algo que no podía explicar. Nunca fui de creer en fantasmas o espíritus, pero lo que vivía me hacía cuestionar todo lo que pensaba sobre lo sobrenatural. No había explicación lógica para lo que veía y sentía. Era demasiado real para ser imaginación, pero no encajaba en la ciencia. A veces me sentaba en el mostrador al final del turno, sola, pensando qué podría significar todo aquello. Intentaba convencerme de que era un fenómeno inexplicable, una coincidencia, pero no funcionaba. Había algo allí que me atrapaba, una presencia silenciosa que no podía evitar. Una noche decidí quedarme hasta el final del turno para ver qué pasaba después de que el viejo se fuera.
Quería saber si realmente desaparecía o si dejaba alguna señal. Observé las cámaras y la farmacia en silencio, hasta que noté que aunque él ya no estaba, la temperatura bajaba y sentía un escalofrío. Las luces parpadeaban más seguido y la soledad aumentaba. Era como si el vacío que dejaba se llenara con algo extraño. No sé cómo explicarlo, pero era mezcla de tristeza y miedo. Volví a casa esa mañana con un peso que no podía quitarme. No dormí bien, y cuando finalmente me quedaba dormida, soñaba con el viejo, con sus monedas y sus ojos cansados. Parecía querer decirme algo, pero la voz siempre era débil, como si estuviera al otro lado de un muro invisible. Me despertaba sudando, intentando recordar sus palabras, pero todo se perdía. Eso empezó a afectar mi rutina, mi trabajo, y sentía la necesidad de contar a alguien, aunque temía la reacción. Un día decidí investigar sobre el viejo. Pregunté a vecinos antiguos y fui a la biblioteca de la ciudad. Encontré referencias a un hombre que vivía cerca y que realmente murió en 1998. Era conocido por ser un hombre simple y reservado con problemas de presión. Vivía solo después de la muerte de su esposa, y a menudo se le veía en la calle a horas extrañas. Su cuerpo fue encontrado días después en su casa. Eso explicaba por qué desaparecía tan rápido tras salir de la farmacia. Pero nada explicaba por qué seguía viniendo casi 20 años después de morir. Nadie podía responder eso. Volví a la farmacia y conté lo que descubrí a la gerente y a Mauro. Ellos se quedaron callados, mirándome con respeto y miedo. Mauro dijo que algunas historias es mejor no investigarlas, que ciertos misterios es mejor dejarlos sin resolver. La gerente estuvo de acuerdo y me pidió que me concentrara en el trabajo, que esas cosas no valían la pena. Pero yo ya estaba demasiado involucrada para dejarlo pasar. Empecé a notar que los clientes que venían durante el día evitaban acercarse al mostrador donde el viejo solía estar. Como si sintieran algo extraño, aunque no supieran qué. Una vez, una señora pidió cambiar de caja porque no se sentía bien cerca de ese lugar. Pensé que era su imaginación, pero después de todo lo vivido no estoy tan segura. A veces, yo misma sentía un escalofrío al acercarme al mostrador. Era una mezcla de miedo y respeto que no podía explicar. Me preguntaba si, de alguna manera, ese hombre necesitaba que yo estuviera ahí para seguir viniendo. ¿Sería yo la única que podía verlo? ¿O me eligió a mí para encontrarse? No sé la respuesta y temo descubrirla. Algunas noches, después de que se va, me quedo sentada mirando la puerta, esperando que regrese, aunque sé que es imposible. Es como esperar a un amigo que nunca va a volver. Y tal vez esa es la parte más triste. Una noche pensé si habría alguna forma de ayudarlo a descansar. Consideré buscar a un sacerdote o alguien que pudiera hacer una oración para que encontrara paz. Pero tenía miedo de lo que eso podría provocar. ¿Y si él no quiere irse? ¿Y si está ahí por una razón que no entiendo? Estos pensamientos me atormentaron y empecé a evitar la hora de las 4, tratando de alejarme de esa rutina que me atrapaba. Pero él seguía viniendo sin falta. En una madrugada, sentí su presencia más cerca que nunca. Mientras organizaba cajas, escuché un ruido detrás. Me giré rápido y vi la puerta abrirse sola, aunque estaba cerrada con llave. Me quedé paralizada, el corazón latiendo fuerte, hasta que él entró despacio. Pero esta vez no pidió medicina. Se quedó en medio de la farmacia, mirándome con ojos llenos de tristeza. No sabía qué hacer, solo quería que hablara, que me dijera por qué estaba ahí. De repente, se acercó y tocó mi hombro con una mano fría. No era dolorosa, sino como un frío que atravesaba la piel. Me habló con una voz clara, pero no entendí las palabras. Parecía otro idioma. Mi cuerpo se paralizó y sentí un escalofrío que me recorrió. Luego sonrió tristemente y se fue despacio, cerrando la puerta.
Quedé allí intentando entender lo que había pasado. Fue la única vez que habló conmigo. Desde ese encuentro sentí que estaba más presente, aunque no físicamente. Algunas noches sentía rasguños suaves en el mostrador, como si intentara comunicarse. Otras veces, objetos se movían solos, cosas pequeñas que podrían tener explicación, pero en ese contexto tenían otro peso. No sé cómo explicarlo, pero la farmacia nunca fue igual para mí. Una mezcla de miedo, curiosidad, tristeza y respeto. Era como si me hubieran confiado un secreto. Una vez llegué temprano y encontré una moneda antigua en el mostrador, igual a las que él usaba para pagar. No había nadie más en la tienda y las cámaras no mostraban nada. Guardé la moneda sin contar a nadie. Fue como si me dejara un mensaje, una prueba de que existía aunque nadie más pudiera verlo. Sentí una tristeza grande, como una despedida, pero sabía que volvería. Con el tiempo comprendí que no temía al viejo, sino a lo que representaba. Una presencia que desafía la lógica y recuerda que hay cosas que no podemos controlar ni entender. Algo que me hizo repensar mi vida, mis creencias y lo que creía real. A pesar del miedo, seguía en mi trabajo, esperando que algún día encontrara paz. Tal vez nunca sepa qué quería o por qué nunca dejó de venir, pero de alguna forma cambió mi vida. Una noche, una compañera nueva que empezó a trabajar en el turno de madrugada me preguntó si estaba bien porque parecía cansada y nerviosa. No quise contarle todo, solo dije que estaba preocupada por algunas cosas en la farmacia. Ella me sonrió y dijo que parecía fuerte, que iba a poder manejarlo. Fue un gesto simple, pero me confortó mucho, porque a pesar de todo, tenía que ser fuerte. Tenía que continuar con mi rutina, sabiendo que todas las noches, a las 4, alguien invisible estaría allí esperándome. Esa misma noche, mientras cerraba la tienda, sentí una última ráfaga de aire frío en mi rostro. Me di vuelta y por un instante juré ver su sombra desapareciendo por el pasillo. Fue un momento breve, casi un parpadeo, pero quedó grabado en mi memoria, y supe que, incluso cuando no mirara, él estaría ahí haciendo su ronda silenciosa, manteniendo esa rutina que nunca abandonó. Era como si, a través de ese ritual, aún estuviera conectado a este mundo, por más extraño o aterrador que fuera. No sé si algún día entenderé completamente lo que ocurrió en esa farmacia, ni si algún día dejará de aparecer. Pero, por ahora, eso forma parte de mi vida. Un misterio que me acompaña y que me hace sentir pequeña frente a lo inexplicable. Y aunque tenga miedo, no puedo negar que, de alguna forma, aprendí a respetar esa presencia. Quizás sea un recuerdo del pasado, un pedido de ayuda que nunca fue escuchado, o solo un eco de una vida que aún no se ha despedido del todo. A veces, cuando la noche está silenciosa y todo parece normal, me encuentro pensando en él, en ese señor mayor que venía a pedir medicina todas las noches, pagaba con monedas antiguas y nunca dejó de venir. Me pregunto qué haría si algún día se presentara ante mí no como cliente, sino como alguien que realmente necesitara ser escuchado. Todavía tengo miedo, claro, pero también siento una extraña paz, como si esa visita, por más inexplicable que fuera, me hubiera mostrado que el mundo es mucho más grande de lo que imaginamos, y que, a veces, lo imposible está más cerca de lo que parece. He guardado esas monedas antiguas en una caja, junto con notas y recuerdos. Son mi conexión con esa historia que viví y que nunca voy a olvidar. Me pregunto si alguien más tendrá una experiencia parecida, si alguien en alguna otra farmacia del mundo verá a ese mismo hombre, porque al final, creo que esas presencias no son solo fantasmas. Son fragmentos de historias que quedaron inconclusas y que, de alguna forma, buscan ser contadas. He decidido no contar esta historia a todo el mundo. No quiero que me vean como una loca
o que piensen que invento cosas para llamar la atención. Solo la comparto con quienes pueden entender que a veces la realidad es más extraña que la ficción, y que el miedo, la tristeza y el misterio pueden convivir en un mismo lugar, sin que eso signifique que todo sea malo. Cada noche, cuando cierro la farmacia y salgo a la calle vacía, siento una presencia que me acompaña hasta mi casa. No es algo visible ni tangible, es más bien una sensación, una sombra que me recuerda que hay cosas que no podemos controlar, que hay almas que no encuentran descanso y que, de alguna forma, tenemos la responsabilidad de respetarlas. A veces, me pregunto si ese viejo sigue ahí, observando desde algún lugar, esperando que alguien finalmente escuche su historia. Y aunque no puedo ayudarlo, le deseo paz. Porque, después de todo, todos merecemos descansar. Esta experiencia me ha cambiado. Me ha enseñado que la realidad no siempre es lo que parece, y que a veces debemos aceptar que hay misterios sin respuestas, que vivir con miedo no significa rendirse, sino aprender a convivir con lo desconocido. Y así sigo, trabajando cada noche en la farmacia, preparada para verlo entrar a las 4, con su saco gastado y sus monedas antiguas. Y aunque no sé qué pasará mañana, sé que su visita forma parte de mi vida, de mi historia, y que eso, de alguna forma, es un regalo y una carga al mismo tiempo. Nunca pensé que un simple mensaje en el celular podría convertirse en el centro de un problema tan extraño en mi vida. Me llamo Santiago y trabajo en una empresa de comunicación aquí en Monterrey, Nuevo León. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando recibí un mensaje anónimo en WhatsApp. No tenía remitente, solo unas pocas palabras que no tenían mucho sentido. Mira con atención. No todo es como parece. Pensé que era una broma o un error, pero algo me molestó en ese mensaje. Al principio, lo ignoré. Seguí con mi día normal, trabajando en textos y enviando correos. Pero de repente noté que algunas palabras empezaban a desaparecer de las conversaciones en mi celular. Primero, era solo una o dos palabras aquí y allá. Pensé que mi teléfono estaba fallando o que estaba perdiendo la cabeza. Traté de releer los mensajes y simplemente no estaban ciertas palabras que había leído minutos antes. Me dio miedo estar olvidando cosas, ¿sabes? Entonces comencé a mostrarles a mis compañeros de trabajo. Estábamos en una reunión y le mostré a mi amiga Ana ese mensaje anónimo. Para mí, el mensaje tenía palabras faltantes, pero en su celular estaba completo, sin nada que faltara. Ahí empecé a darme cuenta de que el problema era solo en mi aparato. En el almuerzo, intenté mostrárselo a mis amigos. Usé mi celular para abrir fotos que tenían mensajes con texto, pero en todas ellas algunas palabras simplemente desaparecían en mi pantalla. Ellos miraron y dijeron que lo veían todo normal. Nadie me creía y empecé a sentirme paranoico, como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Esto empezó a afectarme en el trabajo. Tenía miedo de mostrar algo mal al cliente o de perder información importante. Comencé a revisar cada mensaje 3 veces y cada vez que miraba, más palabras desaparecían. A veces parecía que el texto se estaba limpiando poco a poco, como si alguien estuviera borrando partes delante de mí, pero solo para mí. Por la noche, ya en casa, noté que el problema no era solo con mensajes. En las fotos que había recibido, algunos detalles comenzaban a desaparecer, como si fueran borrados por una goma invisible. Una foto de la reunión del trabajo, por ejemplo, tenía personas en el fondo que se habían ido. Miraba fijo la pantalla tratando de entender si era problema del aparato o algo más raro. Empecé a sentir vergüenza con la situación. En algunos momentos, en el trabajo, intercambiamos mensajes por el grupo de WhatsApp y noté que la gente me miraba diferente. Como si pensaran que yo estaba raro,
confundido. No sé si era por mis miradas extrañas al celular o si alguien había comentado algo. Trataba de fingir que todo estaba normal, pero la ansiedad crecía. La sensación de estar volviéndome loco empezó a apoderarse de mí. Apagué el celular, lo formateé, pero nada cambió. Las palabras seguían desapareciendo. No sabía si contarle a alguien porque nadie me creía y tenía miedo de parecer loco. Empecé a evitar mirar el WhatsApp para no frustrarme al ver mensajes incompletos. Un día, al revisar una conversación vieja con mi mamá, noté que algunas frases que ella había escrito habían desaparecido. Palabras importantes como te amo y cuidado. Eso me afectó mucho. Le pregunté si había borrado algo, pero ella dijo que el mensaje estaba completo y no había cambiado nada. Ahí empezó la verdadera duda sobre mi propia cordura. La semana siguiente, comencé a anotar todo lo que pasaba. Cada mensaje con palabras faltantes, cada foto con detalles que desaparecían. También empecé a fijarme si otras aplicaciones tenían ese problema, pero parecía que era solo WhatsApp, solo los mensajes que llegaban a mí. Ya no sabía si el celular tenía virus, si era un error, o si realmente me estaba volviendo loco. Empecé a fijarme en las pequeñas cosas del día a día, tratando de encontrar una explicación lógica. Noté que el problema aumentaba principalmente cuando recibía mensajes durante la madrugada o temprano en la mañana, horas en que nadie normalmente envía mensajes importantes. Quizás era una coincidencia, pero me dejaba aún más intrigado. Una de esas madrugadas me desperté con el sonido del celular. Era otro mensaje anónimo, pero esta vez solo tenía una palabra: mira. Cuando lo abrí, vi que estaba incompleto, faltaba la mitad de la palabra. En ese momento sentí un frío en la espalda. Intenté llamar a quien me había enviado el mensaje, pero el número no existía. Empecé a preguntarme si eso no sería algún tipo de amenaza. En el trabajo no conté a nadie sobre ese último mensaje. Empecé a tener miedo de que alguien me estuviera vigilando o manipulando mi celular. La idea de que estuvieran borrando información de mi vida me puso tenso, como si estuviera siendo controlado por algo que no podía entender. La situación empeoró cuando una conversación que tuve con el jefe empezó a desaparecer. Frases enteras se borraban, oraciones que podían ser importantes para mi evaluación. Intentaba guardar los mensajes, pero cambiaban de un minuto a otro, como si tuvieran vida propia. Empecé a grabar la pantalla del celular para tratar de mostrarle a alguien lo que pasaba. Cuando se lo enseñé a un amigo, se preocupó y me sugirió que llevara el celular a un técnico. Lo llevé a un servicio técnico, pero no encontraron nada malo. Dijeron que el sistema operativo estaba bien, sin virus ni fallas. Volví a casa frustrado. Si ni la tecnología podía ayudarme, ya no sabía a quién recurrir. Decidí no usar más el celular para mensajes importantes y empecé a anotar todo en papel. Aún así, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Un día, un amigo del trabajo me mandó una foto de un evento de la empresa. Cuando la abrí, noté que el texto de la leyenda tenía palabras faltantes y la imagen parecía borrosa en algunos puntos. Le pregunté y me dijo que la foto estaba perfecta en su celular. No sabía qué pensar. Empecé a sospechar que el problema no era el celular, sino yo. ¿Estaría viendo cosas? ¿Tenía algún problema de vista o memoria? Fui al médico, me hice exámenes y todo estaba bien. Pero la duda seguía dando vueltas en mi cabeza. En casa, noté que la luz de la sala parpadeaba cuando miraba el celular. No sé si era coincidencia, pero parecía que todo el ambiente reaccionaba a lo que veía en la pantalla. Me asustaba cada vez más, como si alguien estuviera jugando con mi mente. La ansiedad estaba al límite. Evitaba usar el celular, incluso para hablar con mi familia. Me sentía aislado, solo, aunque estuviera rodeado de gente. Trataba de ocultar el problema para no parecer raro, pero la tensión crecía. Dormía mal
y las palabras seguían desapareciendo, como si el tiempo borrara poco a poco mi vida. Para distraerme, empecé a salir más con mis amigos, pero incluso en las conversaciones personales sentía que algo estaba mal conmigo. En esos encuentros, cuando alguien me mostraba un mensaje en el celular, tenía que mirar varias veces para estar seguro de que no me estaba perdiendo de algo. Eso me cansaba y me irritaba. Una noche, en casa, recibí un mensaje que parecía un código, lleno de números y letras desconectadas. Cuando traté de entenderlo, noté que muchas partes habían desaparecido, haciendo imposible descifrar lo que decía. Eso me dejó más confundido. ¿Sería una broma o una advertencia de algo más grande? En el trabajo, las cosas comenzaron a complicarse. Necesitaba responder mensajes importantes, pero dudaba si el texto que leía estaba completo. En una ocasión respondí algo sin darme cuenta de que parte del mensaje había desaparecido, y eso causó un malentendido con un cliente. Me sentí mal conmigo mismo, pero no pude explicar la situación a nadie. Con miedo de perder mi empleo, comencé a evitar usar el celular durante el trabajo, lo que afectó mi rutina. Mi productividad bajó y el estrés aumentó. Una tarde intenté formatear el celular otra vez, pensando que una limpieza total resolvería el problema. Pero cuando reinstalé WhatsApp y empecé a recibir mensajes, el problema reapareció. Fue frustrante darme cuenta de que no podía arreglarlo solo. Comencé a buscar en Internet, tratando de encontrar relatos similares, pero no hallé nada parecido a lo que vivía. Eso aumentó mi sensación de aislamiento, como si fuera el único en el mundo con este problema. Una mañana, me desperté con el teléfono vibrando. Era un nuevo mensaje anónimo. Esta vez, solo tenía una frase, pero faltaban palabras. El mensaje decía: no confíes en espacio en blanco, no pueden espacio en blanco. Me quedé allí mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Decidí borrar todos los mensajes de ese número desconocido, pensando que eso acabaría con el problema. Pero las palabras siguieron desapareciendo, como si el problema fuera más grande que esos mensajes. Poco a poco comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaría inventando cosas? ¿Sería una señal de que necesitaba ayuda psicológica? No quería aceptarlo, pero la duda no me dejaba tranquilo. Un día, mi hermano menor me vio mirando fijamente el celular y me preguntó si estaba bien. No pude explicar, solo dije que estaba cansado y confundido. Me aconsejó buscar ayuda y empecé a pensarlo seriamente. Decidí programar una consulta con un psicólogo. Quería entender si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si había algo más ocurriendo. En las primeras sesiones conté todo tal como estaba. Desde el mensaje anónimo hasta las palabras que desaparecían de las conversaciones. El psicólogo me escuchó con atención, pero no dio una respuesta definitiva. Me habló sobre ansiedad, estrés y hasta fenómenos cognitivos que podrían explicar mis percepciones, pero nada que confirmara realmente lo que estaba viviendo. Sentí una mezcla de alivio y frustración, porque quería una explicación clara, no solo suposiciones. Seguí intentando usar el celular con cuidado, pero la sensación de perder el control sobre mis propios mensajes y recuerdos solo aumentaba. A veces revisaba conversaciones antiguas y veía que lo que antes desaparecía ahora volvía, como si las palabras bailaran en la pantalla, apareciendo y desapareciendo. En un momento creí estar cerca de entender el patrón, pero cuando traté de mostrarlo al psicólogo, nada pasó frente a él. Era como si el problema se ocultara siempre que intentaba mostrárselo a alguien. Eso me hizo sentir aún más aislado, como si solo yo pudiera ver lo que pasaba. Una noche, estando solo en casa, recibí un nuevo mensaje que no estaba en mi WhatsApp, sino en la aplicación de mensajes del trabajo. Decía: «Estás solo». Me quedé paralizado. No sabía si era una amenaza,
una broma o algo inexplicable. Desde entonces empecé a sentir una presencia extraña, como si alguien me vigilara, aun cuando estaba solo. Eso afectó mucho mi salud mental. A veces miraba el celular y parecía que emitía una luz diferente, un brillo débil, como si tuviera vida propia. No sé cómo explicarlo bien, pero parecía que el propio aparato tenía voluntad. A veces, en reuniones, mostraba mensajes o fotos que no recordaba haber recibido. Otras veces borraba cosas importantes, como si seleccionara lo que yo debía o no ver. Decidí pedir ayuda a un amigo experto en tecnología. Pasó horas revisando el celular, buscando algo raro, pero no encontró nada. Para él, el aparato estaba normal, sin aplicaciones extrañas ni virus que pudieran causar eso. Después de todo esto, comencé a aceptar que quizás no había una explicación lógica para lo que vivía. Empecé a registrar los momentos más extraños, los mensajes que desaparecían y volvían, y a convivir con la duda constante sobre mi propia cordura. Hoy sigo con el celular conmigo y el problema continúa. No sé si es un fenómeno sobrenatural, psicológico o tecnológico. Solo sé que ese mensaje anónimo fue el inicio de algo que cambió mi relación con la realidad. Y lo peor es que no sé si alguna vez entenderé qué está pasando realmente. Empecé a trabajar en una tienda popular aquí en Nuevo León hace poco tiempo. Entré para cubrir el turno de noche, que generalmente es más tranquilo, quitando el cansancio hasta que me gusta el horario. No hay mucha gente, se puede organizar las estanterías con calma y charlar un poco con los compañeros. El equipo es pequeño en ese turno. El guardia, una chica en caja y a veces el gerente. Desde la primera semana, noté que nadie quería estar cerca de la escalera mecánica después de que la apagaban. Me pareció raro, pero no comenté nada. El guardia, un señor mayor, me avisó claramente. Después de las 10, no mires para allá. Me reí pensando que era broma, pero la seriedad en su voz me dejó con la duda. Al tercer día, pregunté discretamente a la chica de caja qué era esa historia de la escalera. Me miró raro, como si estuviera evaluando si podía contarme. Al final dijo, bajito, ya verás, todos la ven tarde o temprano, y siguió con lo suyo. Eso solo aumentó mi curiosidad. Después pregunté al gerente, y puso los ojos en blanco. Dijo que era una leyenda antigua de la tienda, que el personal se la inventó y ahora todos creen. Según él, solo era cansancio, imaginación colectiva, esas cosas. Pero había algo en su forma de hablar que no me convenció, como si él mismo tuviera miedo de hablar mucho. La verdad es que, desde entonces, empecé a prestar más atención. La escalera mecánica está justo en medio de la tienda, separando los dos pisos. Durante el día funciona normal, llena de clientes subiendo y bajando. Pero después de las 10 de la noche, cuando el movimiento para, apagan todo, incluida la escalera. Lo que me llamó la atención es que, después de esa hora, nadie se acerca. Es como si crearan un campo invisible alrededor. Y lo más raro, el sonido ambiente cambia. Parece que el silencio pesa en esa zona, como si amortiguara el sonido. Hasta los pasos suenan distinto allí. Yo misma, sin querer, empecé a evitar mirar. No porque viera algo, aún, sino porque se sentía mal mirar. Una noche, mientras reponía stock cerca, escuché un susurro desde el sistema de sonido. Fue tan bajo que pensé que me lo había imaginado. Parecía una voz femenina, lenta y arrastrada, diciendo, «¿Me viste ahora, verdad?» Me dio escalofríos, miré alrededor, pero nadie parecía notar. Pregunté después, y el guardia solo asintió. «Ahora ya sabes». Me quedé sin palabras. Quise reír, pero no pude. En los días siguientes intenté hacer como si nada pasara. Volví a evitar el área de la escalera,
pero la curiosidad era más fuerte. Empecé a notar los horarios. La voz siempre aparecía entre las 2:40 y 3 de la mañana. No siempre se oía clara, pero el patrón estaba. Un susurro, como si alguien hablara directo al oído, y siempre la misma frase: me obsesioné, quería ver, entender o al menos confirmar que no era imaginación. Pero también tenía miedo. Las historias que escuché después solo empeoraron. Dicen que, hace muchos años, antes que yo naciera, una mujer sufrió un accidente allí. Era clienta, vestida de negro, que se cayó de la escalera y murió al instante. Desde entonces, algunos empleados juran que ella aún sube la escalera, aunque esté apagada, siempre después del turno. Unos dicen que sube despacio, mirando al frente. Otros que se detiene a mitad de camino, pero todos hablan de lo mismo: el escalofrío en el cuello, las ganas de apartar la mirada y el susurro que viene de ninguna parte. ¿Me viste ahora, verdad? En mi tercera semana pasó. Era martes, madrugada lenta, tienda casi vacía. Yo estaba sola en el segundo piso, ordenando perchas, cuando escuché el sonido metálico de los escalones de la escalera, aunque estaba apagada. El sonido era distinto al normal, más seco, más arrastrado. Me quedé paralizada. El sistema de sonido chisporroteó, como si se activara solo. La voz vino enseguida, más clara que nunca. «Me viste ahora, ¿verdad?» Sentí el estómago dar vueltas. Giré la cabeza lentamente hacia la escalera, aunque todo en mi cuerpo me pedía que no. Ella estaba ahí. Una mujer con vestido negro subiendo peldaño por peldaño, con la escalera completamente quieta. No pude ver su rostro. El cabello caía sobre los hombros, que muy oscuro, casi cubriéndolo todo. Los brazos colgaban al costado. Parecía flotar, pero al mismo tiempo sus pies tocaban los peldaños con un peso extraño. Cada paso era lento, calculado. No podía mover las piernas, solo observar. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo allí. Ella subía como si supiera que la estaban viendo, como si quisiera ser vista. Cuando llegó casi arriba, la luz de la tienda parpadeó. Un estallido fuerte resonó en el altavoz y desapareció. No como si se diera la vuelta. Desapareció. Un segundo estaba. Al siguiente, nada. Me quedé inmóvil por minutos, sin saber qué pensar. Bajé corriendo y busqué al guardia. Le conté lo que vi, pero no se sorprendió. Solo me miró con pena, como diciendo: ahora formas parte. Después de esa noche, todo cambió para mí. Ya no era una historia tonta de empleados viejos. Era real, y yo la había visto. Las noches siguientes fueron peores. Empecé a escuchar el susurro aunque la tienda estuviera llena. Vi sombras cerca de la escalera. El gerente seguía diciendo que era imaginación. «Estás cansada, nada más», repetía, pero yo sabía que no era. Empecé a evitar esa zona por completo. Pedía cambiar de sección. Inventaba excusas. Pero la sensación de ser observada no desaparecía, estuviera donde estuviera. Una noche, cerca del cierre, la luz de la escalera comenzó a parpadear sola. Eso nunca había pasado. Estaba en caja con la otra chica, y hasta ella se dio cuenta. «¿Viste eso?», preguntó pálida. Solo asentí. El altavoz chisporroteó de nuevo. La voz vino, pero esta vez más baja, casi susurrando en mi oído. «¿Sigues mirando?». El frío recorrió mi espalda. Nos miramos y corrimos hacia la parte trasera. Nos quedamos ahí hasta que llegó el gerente. Él fingió que era problema técnico, que llamaría a mantenimiento. Pero nadie apareció al día siguiente. Y desde entonces, evita pasar por la escalera. Tal vez él también la vio. Un día, fui a tomar café con un chico del almacén, Luis, que también trabaja en el turno de noche. No éramos cercanos, pero empezó a hablarme diciendo que me veía medio asustada últimamente.
Decidí confiar y contarle lo que había visto. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: «A mí me pasó en mi segundo mes». Ella subió y se detuvo en el penúltimo peldaño. La miré y ella volteó la cara. Eso me puso la piel de gallina. Nunca había oído a nadie decir que vio su rostro. Le pregunté cómo era y respondió: «No era su rostro, era el mío». Tragué saliva. Lo dijo como si se quitara un peso de encima. Pero desde entonces nunca volvió a hablar del tema. Después de esa conversación, empecé a fijarme en quienes llevaban más de 6 meses trabajando ahí. Eran pocos, la mayoría pedía traslado o renunciaba, y los que quedaban siempre parecían cansados, medio ausentes. Un día, el guardia me dijo que ella no aparece para todos. Ella elige. Cuando la ves, es porque ya estás en su lista. Pensé en qué quería decir con eso. El problema es que después de verla, uno empieza a escuchar más: el sonido de la escalera, el chisporroteo en el altavoz, hasta pasos. Aunque nadie esté cerca. Una madrugada volví a la escalera. No vi nada, pero sentí algo. Un escalofrío, una sensación rara en el aire, como si me estuvieran observando desde arriba. Intenté grabar. Llevé mi celular, lo dejé filmando unos 10 minutos escondido cerca de la escalera. Luego fui al vestuario a ver el video. Al principio, solo silencio. Después, un leve sonido metálico. Y de repente, la voz: «Me viste ahora, ¿verdad?». Pero el video estaba vacío. Ninguna figura, ninguna sombra, solo el audio. Se lo mostré a Luis y palideció. «Bórralo», dijo. «Si ella sabe que grabaste, puede venir de otra forma». Me pareció exagerado, pero igual borré el video. Esa noche, la luz parpadeó de nuevo. Sentí una presencia a mi lado, aunque no vi nada. Como si algo estuviera pegado a mí sin tocarme, pero asfixiándome. Volví a hablar con la chica de caja que me había alertado al principio. Le pregunté si también la había visto. Dijo que sí, pero que intentaba olvidar, que cuando escucha la voz simplemente ignora. «Es peor cuando le prestas atención», dijo. «Pero ¿cómo ignorar algo así? ¿Cómo hacer como que no escuchas una frase tan específica susurrada en tu cabeza?». Hubo una noche que fui al baño atrás, y al salir, la escalera estaba encendida sola. La tienda estaba a oscuras, solo la escalera iluminada. Escalera apagada, pero con luz. Volví despacio, de espaldas, con el corazón en la garganta. Esa noche soñé con una escalera mecánica que nunca terminaba. El gerente empezó a notar que yo estaba distinta. Me llamó a la sala de atrás y preguntó si estaba bien. Pensé en mentir, decir que solo era cansancio. Pero le pregunté directo: «¿Tú la has visto?». Se quedó callado. Luego dijo, casi en un susurro: «Ella aparece solo cuando estás lista». No entendí, pero no quiso decir más. Se fue temprano esa noche, algo que nunca hacía. Los días siguientes evitó hasta cruzarse conmigo. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Quería gritar, salir corriendo, pero a la vez sentía que algo me atrapaba, que después de verla ya no hay salida. Una de las noches más raras fue un viernes. Solo estábamos el guardia y yo, porque los otros 2 compañeros faltaron. Todo estaba silencioso, casi muerto. De repente, el sistema de sonido se encendió solo. No fue solo el susurro. Puso una canción vieja, melancólica, como de radio antigua. Nos miramos sin entender. La voz vino después, sobre la música. «¿Todavía estás aquí?». El guardia me dijo que fuera al fondo y cerrara la puerta. Obedecí. Escuché pasos afuera, pero cuando él fue a ver, no había nadie. La música paró de repente. Esa noche fue larga. Nadie durmió. El gerente llegó en la mañana, serio, diciendo que el sistema había tenido una falla. Le conté a mi mamá unos días después. Al principio se rió, pero vio que hablaba en serio. Me dijo que buscara otro trabajo, que eso no era normal.
Empecé a mandar currículos, pero algo me ataba ahí. Cada vez que pensaba en irme, sentía un malestar fuerte, como si alguien se molestara. Entonces, las voces empezaron a cambiar. Ya no era «me viste ahora, ¿verdad?». Era «no me dejes aquí» o «eres como yo». Empecé a oír esas frases en distintos lugares de la tienda, no solo en la escalera, en el almacén, en el baño, en los pasillos vacíos, como si estuviera en todas partes, intentando seguirme. Luis pidió traslado al turno de la mañana. Dijo que no aguantaba más. Desde que se fue, las noches se hicieron más pesadas. La chica de caja renunció poco después. Solo quedamos el guardia y yo, que parece más cansado cada día. Una madrugada le pregunté, ¿qué pasa si respondemos? Él dudó, luego dijo, creo que deja de susurrar, y empieza a hablar. No quise probar, pero esa idea se quedó en mi cabeza. ¿Y si eso quiere? Que alguien responda, que alguien diga, sí, te vi. Yo misma he estado a punto de responder varias veces, pero siempre me bloqueo. Algo me dice que si respondo, todo cambia. Hubo una noche, hace poco, que escuché la voz antes de que cerrara la tienda. Estaba en el vestuario, sola, cambiándome la camiseta. El espejo se empañó, como si alguien hubiera respirado cerca. Y entonces, ¿me viste ahora, verdad? Era la misma voz, pero más cerca, más íntima. Cuando miré el reflejo, vi al fondo de la tienda detrás de mí, y una figura oscura parada entre las perchas. Me giré rápido, pero no había nadie. Desde entonces siento que me sigue hasta en casa. Escucho pasos en el edificio, golpes suaves en la puerta a las 3 de la mañana. Me quedo despierta, inmóvil, fingiendo no escuchar. Hoy, mientras escribo esto, el sistema de sonido de la tienda acaba de hacer ese chisporroteo. Ya son casi las 3 de la mañana. Estoy sola en la parte de arriba y el guardia abajo. La escalera, apagada, acaba de hacer un estallido, como si alguien pisara. Sé que viene, sé que va a subir, despacio, como siempre, pero hoy, por primera vez, creo que la voy a mirar directamente, que esperaré hasta que llegue arriba. Y cuando susurre, como siempre, ¿me viste ahora, verdad? Creo que voy a responder, solo para saber qué pasa cuando alguien dice, sí, te vi.